Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Si te dijera eso, ¿lo harías? Estás herida. Sí, es solo para mirar, pero creo que es mejor dejarlo para después. Bonita siempre decía o hacía algo que le hacía querer apretarla, morderla y marcarla. Y ahora al verla parada frente a ella, hablando sin parar, solo se le ocurre una forma de silenciarla. Le dio un beso. ¿Qué sucede? Bonita comentó, notando que la otra persona la miraba fijamente todo el tiempo. Ni siquiera sabía si Quinn había prestado atención a lo que decía antes. Hablas demasiado. No me vengas con eso. Tú eres el que quiere besarme y no parar. Sabías que si me dijeras la verdad, no podría resistirme. Quinn apretó los dientes. Desde cuando Bonita le tenía tanta ventaja. Últimamente parecía que siempre podía predecir sus movimientos. Y ahora sus ojos desafiantes esperaban una respuesta. Odiaba esto. Odiaba estar en desventaja. Quinn siempre había tenido el control. Siempre había sido la líder. Pero con Bonita todo fue muy diferente. El evento al que Lady Kirin les había ordenado asistir se celebraba en un hotel. El lugar estaba lleno de rostros conocidos para Queen, pero a Bonita todo le parecía nuevo y aterrador. Las miradas de desconocidos, las cámaras de los periodistas, la presión en la sala, todo esto casi la dejaba sin aliento. Por suerte, Pickwick no la soltó de la mano ni un instante. Tampoco intentó evitar las miradas curiosas de los demás. No hay necesidad de estar tenso. Estoy aquí contigo, dijo. ¿Cómo aguantas esas miradas que nos miran como si fueran cámaras de seguridad? Ni siquiera intentan ser discretos cuando te muestran fotos o preguntan si soy la mujer del escándalo. Simplemente lo ignoro. Y tú deberías hacer lo mismo. Al entrar al salón, Bonita observó discretamente la postura de los demás e intentó imitar a Queen para que no se sintiera avergonzada de estar a su lado. Por otro lado, a Lady Kirin no parecían importarle las miradas. Después de todo, no era extraño que la familia estuviera reunida, sobre todo con la inminente elección de su esposo. Aunque no lo demostró, Lady Kirin suspiró y miró a Bonita de vez en cuando. Su propio orgullo le dificultaba aceptar la decisión de Queen. Había innumerables opciones para su hija, y sin embargo ninguna había tenido la oportunidad de caminar a su lado hasta ahora. Pero conociendo la personalidad de su hija, Lady Kirin se sentía dividida. Queen nunca se rendía ante nadie, excepto cuando se trataba del corazón. Siempre estuvo a la altura de las expectativas, estudió en las mejores universidades, ocupó el cargo de vicepresidenta para apoyar a su hermano Kita e incluso visitaba a su difunto padre todos los meses. Trataba a su medio hermano con cariño, respeto y jamás era grosera. Queen respetaba a quienes la respetaban, pero cuando la trataban mal podía ser cruel. Por lo tanto, Lady Kirin le resultaba difícil herir los sentimientos de su hija. ¿Por qué esa mirada seria, mamá? Preguntó el hermano, al notar los frecuentes suspiros de su madre y las miradas que lanzaba a Queen ya bonita. Sabía exactamente lo que estaba pensando. Si su padrastro no hubiera estado ocupado con reuniones políticas, quizás no se habría atrevido a sacar el tema él mismo. ¿De verdad quieres que te lo diga? Lady Kirin miró a su hijo, sabiendo la respuesta. Kita y Queen eran muy unidos. Él jamás permitiría que su hermana resultara herida. De igual manera, Queen haría cualquier cosa por Kita sin considerar las consecuencias. Antes, la madre seguía intentando sugerir pretendientes para su hija, pero ahora que Queen se había llevado a Bonita casa, nadie en la familia dudaba de que ella había tomado su decisión. Kita sonrió levemente a la mujer que más amaba en el mundo. Puedes hablar, pero por favor no hagas nada que haga que Quinn sienta que su elección no es aceptada. Ambos sabemos que el amor puede surgir en cualquier momento y con cualquier persona, sin importar el género ni nada.
Y si le pasó a Queen, nuestro papel es ayudarla a mantener ese amor, no a destruirlo. ¿Me estás dando una lección? Lady Kirin quería peñiscarlo por su audacia. ¿Cómo podía proteger a su hermana con una sonrisa tan leve? Incluso delante de su propia madre, había tomado una decisión. Queen era lo primero para su hermano. Solo digo algo para pensar. Si pudieras considerarlo, te lo agradecería mucho, mamá. Ninguno de ustedes está a la altura de las expectativas de su madre. Tuvo que admitir que las palabras de su hijo fueron bastante persuasivas, incluso para ella misma. La mirada cansada de Lady Kirin recurrió a Queen y a Bonita, que estaban juntas, antes de dejar escapar un suspiro. Tengo sed, ve a traerme un vaso de agua. La respuesta de su madre hizo sonreír a Kita antes de suspirar. Tanto la madre como la hija eran igual de testarudas. Y quizás él también. Sí, señora. Se levantó y le trajo una bebida para su madre. Puedo demostrar ahora mismo cómo se puede domesticar a este lobo. Bonita no fue desafiante en ningún momento, solo quería saber si las palabras que la otra decía eran sinceras o solo un dulce engaño para hacerla bajar la guardia. ¿Estás segura? Preguntó. Sí, espera aquí. Queen desapareció un momento y regresó con una pequeña caja en las manos. El contenido era un misterio. La colocó en el borde y luego clavó en Bonita una mirada indescifrable. Lo que voy a hacer lo hago porque la persona que está en esta habitación eres tú. Así que nuestro acuerdo es que a partir de ahora, no importa si tienes miedo o te sientes insegura acerca de algo entre nosotras, me lo dirás directamente. Bonita se mordió el labio antes de negar con la cabeza, pero no esperaba llevarse tanta sorpresa cuando Queen se arrodilló de repente en el suelo. El susto le hizo levantarse y dirigirse a la otra persona, pero cuando intentó arrodillarse también, recibió una mirada que la detuvo. ¿Qué estás haciendo? Te permito estar por encima de mí, porque si alguien me va a domar, serás tú. Mi reina, no me entrego por miedo, sino porque te amo, entiéndelo. Esto no es una competencia. Entre nosotras nadie perderá. Bonita no podía describir lo que sentía, tantas emociones. La asaltaron a la vez, tomándola completamente desprevenida. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.